Es el incendio activo en Grao, en la zona de Peñaflor y Vega de Anzo. Se originó esta misma tarde, no se cree que se ha provocado, pero el calor y el viento han conseguido avivar las llamas. La prioridad de los bomberos es proteger 3 poblaciones afectadas y mantener también operativa la autovía. El Principado ha activado el Infopa en fase de emergencia 1. En la extinción trabajan ya bomberos del SEPA, de Grao, la Morgal y también el jefe de la zona centro, 2 helicópteros y 2 empresas forestales. 2 prioridades importantes, como decimos, la población y la autovía. Cuando las poblaciones estén aseguradas, vamos a trasladar los medios al ataque directo y la extinción de la cabeza y el control de incendio. Esto, dado las temperaturas que vamos a tener mañana y los siguientes días, es posible que nos pueda llevar un tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Allí trabajan unos 30 efectivos entre bomberos de Asturias, del SEPA de Grao y Pravia. También está previsto solicitar al Gobierno central medios aéreos de apoyo si es necesario. Estamos en la zona. ¿Cuál es la última hora? Más Álvarez. Sí, aquí a esta hora las llamas siguen devorando el monte a ambos lados de la ladera. Los bomberos se afanan por extinguir el fuego a ambos lados, también por medios terrestres y con los 2 helicópteros del 112 Asturias. Quieren asegurar esa seguridad de los vecinos de las poblaciones de Anzo, Peñaflor y Sestiello, aunque ninguno de ellos ha tenido que ser desalojado. Pues estamos hasta ahora muy pendientes de la evolución del incendio en Grao, entre Peñaflor y Vega de Anzo. Se ha activado el Infopa en fase de emergencia 1. Se busca proteger especialmente las 3 poblaciones y también mantener operativa la autovía. Nos vamos a esta zona. Max Álvarez, cuéntanos la última hora. Sí, pues las llamas hasta ahora siguen devorando el monte y también preocupa lo que están viendo, el viento que aviva esas llamas, ese fuego que crece de grandes dimensiones y por lo que los bomberos prevén que se trabaje durante varios días en la extinción. Por eso el Principado también ha solicitado ayuda al Ministerio, refuerzos con más medios aéreos. Ahora mismo están trabajando tanto medios terrestres como 2 helicópteros del 112 para intentar que las llamas no sigan avanzando sin control. Hay 3 poblaciones en riesgo cuyos vecinos van a pasar la noche en vilo. Son los de Anzo, Sestiello y Peñaflor, aunque de momento ninguno de ellos ha tenido que ser desalojado. Hoy el riesgo de incendios será alto en 71 concejos de Asturias. Solo la parte noroccidental estaba en riesgo moderado. Para mañana se espera que la situación sea todavía peor. El Indurot ha hablado de que 11 concejos de la zona central podrían estar en riesgo muy alto de incendios. Además, el Principado ha activado en la tarde de hoy el Infopa en situación de emergencia 1, una situación en la que se impide y se prohíbe cualquier tipo de quema, también las barbacoas al aire libre, según las hipótesis sobre las que se trabaja sobre este incendio aquí en Grao, es la de una imprudencia y no también la de un fuego intencionado. Además, hasta ahora hay un tramo de la Nacional 634 cortado debido a este fuego y hasta ahora los medios aéreos y los bomberos continúan trabajando para tratar de extinguir un fuego. El fuego se originó a primera hora de la tarde en una cuneta de la Nacional 634 entre las poblaciones de Vega de Anzo y Peñaflor. Un tramo de carretera ha quedado cortado al tráfico. No parece que sea provocado, porque no hay un interés, nosotros no vemos un interés en quemar esta zona, además muy próxima a las poblaciones, ¿no? Se podría pensar más que es una negligencia. Las llamas, avivadas por el viento y el calor, se han extendido rápidamente por una zona de sotobosque en dirección sur, sobre los túneles de la autovía. Ante el riesgo de que el humo entre en las galerías, el Centro de Control del Tráfico tiene activado un protocolo para invertir las ventilaciones. La prioridad de los bomberos, sin embargo, es proteger a las poblaciones de Anzo, Sestiello y Peñaflor. Cuando las poblaciones estén aseguradas, vamos a trasladar los medios al ataque directo y la extinción de la cabeza y el control de incendio. Esto, dado las temperaturas que vamos a tener mañana y los siguientes días, es posible que nos pueda llevar un tiempo, ¿vale? Los vecinos de las poblaciones afectadas han seguido expectantes el incendio. Sí, bastante, gordo sí. Sí, gordo sí, claro, porque para atrás hay mata, claro. Y mira la gente cómo está llevando el agua. Hay una casa ahí que está, no sabe si se va a salvar. Oh, hay unos cuantos años sí, hubiera quemado este cerro, pero
ya hay años ya que no hubiera quemado nada ahí, sí. Sobre el terreno están trabajando una treintena de efectivos entre bomberos de Asturias, Grau y Pravia, la guardería del Principado, empresas forestales, 2 helicópteros del 112 y un hidroavión del Ministerio, además de Guardia Civil y de Policía Local.